Buenas noches para las directivas, la gerente de pastelería de La Tía con Amor. Voy a hacer la presentación de un informe de auditoría. Pues este grupo está compuesto por María Fernanda Suárez Quintero, Jenny Patricia Lobo Arévalo, Mireya Camacho Manjarres, Javier Andrés Hernández Carrascal y quien les habla, Carlos José Sandoval Rojas. En el día de hoy voy a presentar el informe que se hizo con base en el área de gestión del talento humano, un informe de auditoría donde se tuvieron en cuenta básicamente 6 procesos, como fue planeación, provisión, desarrollo, compensación, evaluación del desempeño y sostenimiento. El antecedente con el cual se trabajó fue una encuesta de satisfacción donde se identificaron algunas dificultades en algunos procesos. Posteriormente se analizaron lo que fueron los indicadores de los procesos que se verificaron o que se miraron dentro de dicha encuesta y evidentemente se notó que había una dificultad. A raíz de ello se sugiere que se haga una auditoría para hacer una verificación más concreta, más clara de lo que es la eficiencia y eficacia de estos procesos. El objetivo que se tuvo en cuenta dentro de esta auditoría básicamente fue el analizar el impacto, como lo decía, de la eficiencia y la eficacia en los procesos del área de talento humano. Y lógicamente se hizo a través de una verificación, de una auditoría, de un diagnóstico que iba a permitir el ver esa verificación y el buscar algunas estrategias de mejora que contribuyeran para que estos resultados a futuro y procesos a futuro se mostraran positivamente. Como instrumento que se tuvo en cuenta para ir haciendo dicha verificación de los procesos fue una lista de chequeo donde, como se puede apreciar, los 6 procesos generales que se tuvieron en cuenta dentro del área de recursos humanos, vemos allí 3 elementos que fueron los hallazgos que se encontraron, uno dentro de la parte de capacitación, otro dentro de la parte de evaluación del desempeño y otro dentro de la parte de selección de personal, concretamente en lo que respecta a la rotación. Entonces, desde esta lista de chequeo, pues se empezó a trabajar la auditoría como tal. Dentro del proceso realizado, se determinaron básicamente 3 fases. En la primera fase, previa, aquí pues se miró que tanto la gerencia como los auditores buscaran una manera de analizar, de verificar los procesos del área de recursos humanos, en particular aquellos que de pronto venían presentando una dificultad. Dentro del planteamiento, pues se hizo con base en la situación analizada en el área de recursos humanos, que allí pues el equipo de auditores, ¿cierto? Empezó a mirar y a aplicar, siguiendo o teniendo en cuenta unos lineamientos, unos objetivos para esta área, como fueron el conformar internamente un equipo de trabajo que permitiera ese diseño y esa ejecución de la auditoría como tal. Posteriormente se analizarían unos resultados con el objeto de llevar a una propuesta de mejora. Elaborar y presentar también un informe general de auditoría a las directivas, que es lo que se está haciendo para que ustedes tengan ese conocimiento de lo que está sucediendo dentro del área de recursos humanos. Finalmente, hacer un seguimiento mediante un sistema de control que permita en un tiempo adecuado, a corto plazo, 3 meses, máximo 6 meses, hacer ese seguimiento
a donde hubo los hallazgos, las no conformidades, con el propósito de que mejoren a futuro. Dentro de este mismo proceso hubo un diseño donde se tuvieron en cuenta unas técnicas y unas estrategias que permitían como esa recolección de la información para ir verificando lo que estaba sucediendo. Entonces allí vimos como las entrevistas, la observación directa, etcétera, instrumentos como una lista de chequeo, ¿sí?, que se presentó al inicio. De igual forma, una implementación, que ya aquí se muestra cómo en compañía, mancomunadamente, entre lo que fue la gerencia y lo que fueron los auditores, implementaron esta auditoría dentro del área de recursos humanos, ¿no? También, lógicamente, con el apoyo, con la colaboración de los trabajadores que también hicieron parte, lógicamente, de esta auditoría. Posteriormente, cuando ya se hace esa aplicación, ¿cierto? Utilizando esas técnicas, viene un análisis donde se encuentran o se identifican las no conformidades, los hallazgos. En primer lugar, por ejemplo, que fue la parte de capacitación, donde según los indicadores que se analizaron, se pudo apreciar que un 90% presentó una, diríamos, una favorabilidad con respecto al año anterior, ¿no? Pero aquí es importante tener en cuenta que en este año disminuyó, o sea, negativamente, negativamente disminuyó en un 40%. Respecto a la evaluación del desempeño, se identificó un 18% de incremento respecto a la meta, que se había fijado una meta que era el 2% para este año, lo cual implica que se debe analizar este indicador y este proceso de evaluación del desempeño, porque pues hay un aumento significativo y es preocupante. Finalmente, encontramos lo que tiene que ver con rotación de personal, que en comparación con el año pasado hubo un incremento del 25%, ¿sí?, respecto al año pasado en la rotación, cosa que es preocupante para la organización, para la microempresa de la tía con amor, y que hay que analizar cuáles son las causas o los factores que están incrementando este nivel de rotación, que no es favorable para la empresa. Bien, a partir de esos hallazgos, de esas no conformidades, miramos con el equipo interdisciplinario de auditores algunas propuestas para mejorar como planes de mejoramiento. En la parte de capacitación, por ejemplo, podríamos decir que es importante, y se hace también aquí a modo de recomendación también, el revisar el diagnóstico de necesidades de capacitación para identificar posibles dificultades en el diseño del instrumento, ¿sí?, que esto pues puede traer algunas consecuencias. Esto se prevé que se haga en unos 3 meses. De igual forma, el dar cumplimiento a los programas de capacitación según requerimientos de los colaboradores y no por imposición de la empresa. Que esto responda a un diagnóstico, efectivamente, que se haya aplicado previamente, y también a un corto plazo de unos 3 meses. En la parte de evaluación del desempeño, encontramos de igual forma dos recomendaciones. La primera es identificar el método adecuado para evaluar a los colaboradores. También se identificó que posiblemente habían unos que decían que no era el método adecuado, entonces revisar cómo está diseñado ese método, si es el adecuado o no.
Hacer seguimiento y control al desempeño de los colaboradores. Esto es clave con el propósito de que esa evaluación no dé sorpresas a futuro, sino que los jefes inmediatos, los coordinadores, vayan haciendo un seguimiento con más frecuencia, ¿sí? Y ojalá en menos de 3 meses ya se tengan unos resultados que nos muestren, que nos presenten eh, la mejora dentro de estos dos elementos. En tercer lugar está la selección de personal. ¿Sí? Allí se recomienda o se ve como plan de mejora el identificar el nivel de satisfacción de los colaboradores, de los trabajadores. Hay que buscar la manera de implementar estrategias que motiven, que de alguna manera se les haga también un reconocimiento por la labor y lógicamente pues despierten un interés, un compromiso más por el desempeño de sus funciones. De igual forma, revisar de manera general la escala salarial. Algunos mostraban alguna inconformidad porque tenían de pronto una sobrecarga laboral, pero que sentían que no estaban bien recompensados respecto a su desempeño, que de pronto sugerían que revisaran esta parte. Entonces, estas tres recomendaciones o propuestas de mejora, ojalá se hagan en un corto plazo, no superior a 3 meses. Finalmente, podríamos decir que como conclusión del equipo de auditores, ¿a qué conclusión se llegó? Al realizar la auditoría a los procesos del área de recursos humanos de la microempresa Pastelería con Amor, tanto la gerente como los colaboradores también mostraron un interés, ¿cierto? Que es importante tenerlo en cuenta. Estuvieron de acuerdo que se estaban presentando esas dificultades y que había que tomar algunas medidas en parte de apoyo, de acompañamiento con los trabajadores en esos tres elementos o procesos, como son capacitación, evaluación, desempeño y selección de personal. También se determina un plan de mejoramiento en un tiempo, ojalá que no sea superior a unos 3 meses, ¿no? Con el objeto de ver algún comportamiento del indicador o indicadores dentro de estos tres procesos. Finalmente o posteriormente se procedería a revisar, posterior a los 3 meses, cómo se han ido comportando los indicadores frente a estos tres procesos. Eso es importante tener en cuenta y esperamos que este informe, pues, de manera general, haya servido para que tengamos y la empresa tenga una idea general de cómo está funcionando la gestión del talento humano en la pastelería de la tía con amor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.